Un 19 de marzo de 2024 saltaba la noticia. El gobierno de Marruecos tiene la intención de adquirir hasta 200 lanzadores Javelin de la versión Foxtrot, la más moderna, junto a más de 600 misiles, con todos los extras, por cierto. Y ojito, porque la versión adquirida por Marruecos viene con todo el adiestramiento, el mantenimiento, de ahí el elevado coste de 260 millones de dólares. ¿Y por qué sabemos exactamente todos estos datos? Quizás os preguntéis. Bueno, pues gracias a la DCSA, es decir, la Agencia de Cooperación de Defensa de Estados Unidos, que se encarga de informar públicamente de todas las exportaciones de materia militar que deben pasar por el Congreso. De hecho, esta agencia afirmaba en su documento que la venta no afecta al equilibrio militar de la región. ¿Pero es eso cierto? ¿Afecta o no afecta el Javelin al equilibrio militar regional? ¿Cómo se podrían enfrentar nuestros carristas al mismo? Porque os recuerdo que estamos hablando de uno de los misiles que protagoniza la Guerra del Golfo de 1991 y que ha participado en numerosos conflictos, quizás el más señero de ellos recientemente, el de Ucrania. Obviamente, la compra del Javelin marroquí tiene una amenaza en mente: el inmenso ejército acorazado argelino, construido a imagen y semejanza del ejército rojo. Además, la capacidad del arma ya ha sido probada contra vehículos todoterreno, como los que suelen utilizar los saharauis. De hecho, fueron utilizados contra vehículos todoterreno cargados de bombas del Estado Islámico, como veis en este vídeo. Y por último, ¿qué pasaría si nuestros Leopardo 2 españoles se tuvieran que enfrentar con el sistema Javelin? ¿Sobrevivirían al encuentro? ¿Y qué tendrían que hacer para hacerlo? Pues sí, queridos amigos, lejos de la imagen que se nos ha vendido en Ucrania, el Javelin tiene unas cuantas limitaciones, y no es que sea un mal arma. Obviamente el concepto de golpear el techo mal blindado de un tanque funciona de miedo. Pero aún así el diablo habita en los detalles, y os aseguro que dentro de este misil hay muchos diablillos. Vamos a conocer por eso muchos detalles muy cucos que hacen que esta arma tenga determinadas vulnerabilidades. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español, y ahora comencemos. Si no has oído hablar del Javelin en los últimos 3 años, has debido estar metido en una cueva. Pero no te preocupes, que para eso existe Cosas Militares. Y es que del Javelin solo hay que saber 3 cosas. Primero, es un sistema estadounidense diseñado en los años 80 para enfrentarse a la Unión Soviética. Segundo, es un sistema que emplea un visor infrarrojo para poder combatir tanto de día como de noche. Y tercero, lo que le distingue de otros misiles antitanque es que no hay que guiarlo, sino que una vez el misil está en el aire, te olvidas de él, ya que sabe autopilotarse hasta el objetivo designado. Además, es interesante que sepáis que si las versiones iniciales del Javelin estaban pensadas para tener un alcance de unos 2, 2,5 hasta 3 kilómetros, las versiones más modernas, como la que ha adquirido Marruecos, la versión F, Foxtrot, tienen hasta 4, 4,5 kilómetros de alcance. Eso sí, lo primero es que no hay nada más vulnerable ante este misil que un tanque ruso. Un Leopard 2 está mucho menos expuesto. ¿Qué por qué? Bueno, como el misil llega en un ángulo de 45 grados para atacar el techo de la torre y impactar diagonalmente en la misma y penetrarla, y como los tanques rusos tienen el cargador automático con toda la munición abajo, tienen muchísimas posibilidades de que ésta resulte impactada y provoque una explosión catastrófica, ya que el impacto va de arriba a abajo. Pero como en los Leopard 2 la munición está distribuida y la más vulnerable sería la que está expuesta en una de las partes de la torre y está en un compartimiento blindado, es mucho más difícil que el Javelin logre hacer un impacto directo ahí. Ojo, que aún así el taponazo que debe pegar este misil es muy importante y al tripulante al que le enganche pues está perdido, obviamente. Pero es verdad que en principio un Leopardo 2 podría sobrevivir a varios Javelin, mientras que un T-72 argelino lo tiene muchísimo más complicado. Y además es interesante porque el Leopardo 2E es una de las versiones mejor protegidas, si no la más protegida de toda la saga Leopard. Y es que se hizo un esfuerzo especial en España para blindar el techo del vehículo, que como notaréis tiene más módulos de blindaje que, por ejemplo, un Leopardo 2A6 alemán. Ahora bien, lo que cambia todo, la verdadera debilidad del Javelin suele estar en sus ópticas. Es cierto que Marruecos está comprando la versión más nueva, que además utiliza una estación para marcar objetivos mucho más ligera que otras, con una batería mejor. Todo eso es cierto, ojo, la versión Foxtrot de Marruecos es bastante buena. Y el misil tiene 4.500 metros de alcance, sí,
Pero con la óptica solo puedes identificar a un carro de combate a 2000 metros. Es decir, que si el objetivo está más allá de 2 kilómetros, tú ves que ahí hay algo, pero no puedes determinar qué es exactamente. Puede ser un señuelo, puede ser una fogata o puede ser un carro aliado. Y de hecho os aseguro que en ejércitos como el marroquí, que tienen unos gravísimos problemas de coordinación interna, pues es habitual que haya incidentes de fuego amigo. Por eso, más allá de los 2 kilómetros, tiene su peligro el Javelin. Y ojo, que para identificar bien las cosas a 2000 metros, es decir, dentro de la distancia a la que se puede técnicamente, hace falta mucha instrucción para el tirador. Y si no, os reto a que me digáis qué diablos es esa mancha que se observa a 2000 metros. ¿Es un T-72 argelino, un M1 Abrams marroquí, un M113 marroquí? ¿Qué se ve al final? Ya veis que entrenar en identificar lo que se ve en la óptica tiene su miga y no es tan sencillo. Que por cierto, ese metraje que habéis visto lo grabé trabajando para el simulador de guerra acorazada Steel Beasts, en el que aprendí pues bastante sobre el Javelin, que aunque obviamente nunca lo he disparado, estaba simulado en el juego y a través del documental que tuve que hacer sobre el mismo para esta compañía, pues aprendí muchos detalles técnicos del mismo. Supongo que esto es parte de lo que aporta que sigáis un canal de un tipo tan rarito y aficionado a esto como yo. Y ahora imaginaros que estáis en medio del desierto marroquí, que os han informado de que se aproxima una fuerza acorazada que se va a asomar en una loma a 1800 metros. Pues ahora atentos. Pues primer paso, si es de noche y eres un tirador marroquí esperando a que a 1800 metros aparezcan esos carros de combate, lo primero que haces es encender el visor, digamos, infrarrojo que tiene el sistema de designación. Y eso lo haces y tarda 3 minutos y medio. Entonces te pones a buscar el blanco. De repente aparece una sombra a 2 kilómetros, así que metes el tanque en esa especie de hebilla del visor. Y si no es más pequeño que esta, sabes que el tanque está a 2000 metros de distancia. Segundo paso, para empalmar, para unir el visor con el que designas el blanco con la cabeza del misil, la cabeza buscadora, necesitas utilizar un procedimiento. ¿Por qué? Porque tienes que refrigerar la cámara térmica del misil. ¿Por qué se refrigera la cámara térmica? Para que tenga más sensibilidad, para que haya más contraste entre el frío de la cámara y el calor del exterior. Es decir, son un tipo de cámaras térmicas más caras que las que no tienen refrigeración, pero tienen alguna desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que tienes que introducir una batería para refrigerar. ¿Y cuánto dura esa batería? Conocida en el Javelin como BCU. Dura 4 minutos. Y en teoría, en 10 segundos debe haber refrigerado la cabeza del misil. En teoría, porque se sabe que cuando hace mucho calor, por la experiencia en la guerra de Irak, la cabeza necesita mucho más tiempo para refrigerarse. Así que ahí está el tirador, a pecho descubierto, esperando el cañonazo de un carro de combate, mientras cuenta los segundos hasta que la maldita cabeza del Javelin se refrigere. Y ojo, porque os recuerdo que Marruecos es un país caluroso y cuanto más calor más le cuesta refrigerar la cabeza y más tiempo consume. Además de que hay toda una serie de eventos climatológicos, meteorológicos, como por ejemplo pueden ser las nieblas muy densas o como puede ser el atardecer y el amanecer, cuando la bajada o el aumento de las temperaturas hace que haya una serie de momentos en los que el carro de combate se camufla con el exterior porque tiene la misma temperatura y por eso en esos momentos va a ser mucho más difícil que la cabeza fije bien al carro de combate. Además, si hay niebla, mucho humo, al tirador del Javelin le resultará muy difícil orientarse para detectar al carro de combate en primer lugar. Por no decir que además hay soluciones improvisadas como esta contra el Javelin. Así es, a los carristas rusos se les ocurrió utilizar una pequeña hoguera atada a la parte trasera del tanque para desviar la atención del Javelin. Quizás os preguntéis si funciona, pues parece ser que sí podría tener alguna utilidad, no siempre, pero podría ser útil para desviarlo en algunas ocasiones. Además, la guerra de Ucrania ha dejado toda una serie de adaptaciones militares para sobrevivir frente a este tipo de misiles. ¿Cómo se hace exactamente? Bueno, pues por ejemplo es habitual que los carros de combate se limiten a disparar rápidamente una salva de disparos para a continuación ocultarse y cambiar de posición. En esta clase de situaciones, además, se intenta aprovechar el alcance efectivo del cañón haciendo fuego a cerca de 2 kilómetros de distancia. Y con un Leopardo 2E, incluso a mayor distancia se podría hacer. Y en este caso te libras de la mayor parte de las amenazas y dificultas bastante que el Javelin pueda verte y destruirte a tiempo. Además, el Javelin no es bueno si el carro de combate se desplaza o se esconde en zonas que tengan techos.
cuevas en las montañas. De hecho, en las montañas es complicado porque el Javelin, dispararlo contra un objetivo que esté hacia arriba es mucho más complicado porque puede elevarse un máximo de 150 metros antes de caer. Por eso no es tan sencillo utilizarlo. También, por supuesto, zonas pobladas, es decir, todo lo que tenga techo, un garaje, lo que fuere, hace mucho más difícil que el Javelin pueda utilizar sus modos de ataque. Aunque aquí hay que decir que el Javelin tiene un modo de ataque, digamos, directo, en el que asciende muy pocos metros y impacta casi frontalmente sobre el objetivo. Pero además de todo esto, se pueden crear parrillas para evitar una perforación desde arriba, así como equipar a los carros con humos térmicos que les oculten de los tiradores. De hecho, un Leopardo 2E disfruta de 16 botes lanzafumígenos, así que se podría buscar la manera de proporcionar aún más botes para reforzar la capacidad de ocultarse. Aunque siendo claros, las dos claves para sobrevivir siguen siendo una oficialidad y una suboficialidad inteligente, bien adiestrada, profesional, y por supuesto las tácticas de armas combinadas. Por ejemplo, en el caso de una oficialidad profesional, si el Javelin necesita verte para poder dispararte, tú no tienes más que elegir un buen corredor o una buena geografía para evitar que tu carro de combate se pueda divisar a más de 1 kilómetro de distancia. Y lo que esté dentro de ese kilómetro, tú, con tu unidad de carros, vas repartiendo sectores para que todo el mundo lo esté cubriendo, y si ves que sale un misil a 1 kilómetro de distancia, abres fuego sobre el lugar o el origen de ese misil, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a las armas combinadas, es lo de siempre, es decir, la debilidad de un arma la compensa la colaboración con otra. En este caso, la vulnerabilidad de los tanques a los tiradores del Javelin la puede compensar la artillería, la reina del campo de batalla, cuya responsabilidad es trabajar aquellas posiciones que puedan permitir a un equipo de Javelin colocarse en una buena posición de disparo. Por eso es tan importante que el plan se estudie en conjunto, que el jefe de artillería sepa lo que va a hacer la unidad acorazada, sepa qué zonas son vulnerables o dónde podría colocarse un tirador de Javelin para batirlas previamente, y sepa en qué zonas puede arrojar municiones con humo para ocultar el desplazamiento de la columna, y en las zonas en las que esté expuesta dificultar que el tirador del Javelin pueda disparar, por ejemplo. En definitiva, el Javelin adquirido por Marruecos es un buen sistema antitanque, pero goza de numerosas deficiencias que una buena tripulación de carro puede superar a base de profesionalidad e inteligencia. En definitiva, diría que la evaluación hecha por la DCSA estadounidense es correcta. Esta arma no altera el equilibrio militar de fuerzas regional que a Estados Unidos le interesa preservar. Es cierto que es un buen sistema de armas, es cierto que es difícil enfrentarse al mismo, pero simultáneamente, como hemos podido comprobar en este vídeo, posee toda una serie de limitaciones que se pueden explotar para sobrevivir, evitar y derrotar a este tipo de equipos que, por supuesto, son una amenaza. En todo caso, es cierto que esto forma parte de ese rearme y modernización de las Fuerzas Armadas marroquíes que, como españoles, debemos seguir y nos tiene que preocupar de una manera racional. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. ¿Qué os ha parecido este sistema? ¿Creéis que no provoca ese desequilibrio de fuerzas regional, o por el contrario, creéis que este tipo de armas sí puede tener un impacto estratégico? Os escucho y os leo en comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Os invito a suscribiros a The Political Room por 10 euros al año. Enlaces ahí abajo. Muchas gracias y hasta otra.